Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a exponer sobre el análisis de la relación de tipo de cambio, la exportación de cobre y el oro en el PBI durante los años 2015 al 2020. Los integrantes están conformados por Sergio Benítez, Wendy López, Glendy Torres, Luis Mesa y quien le habla, Sofía Lee. Bueno, para empezar, cuando hablamos de la economía de un país, una de las cosas a tomar en cuenta es el Producto Bruto Interno. Esto dado que es un indicador súper importante porque uno de sus componentes son las exportaciones netas. Ese trabajo de investigación está enfocado en las exportaciones, específicamente el oro y el cobre. Las exportaciones no solo son fuente de ingresos fiscales y empresariales, sino también un atractivo para las inversiones, siendo clave para la recuperación económica. Por otro lado, si hablamos del PBI, debemos hablar también del tipo de cambio que obtiene gran relevancia gracias al mercado internacional. Le llamamos divisa a toda moneda que se utiliza en los países fuera del territorio de origen, por lo que estamos ante una moneda extranjera. Si queremos expresarlo esto en la moneda local, hablamos de un tipo de cambio. Planteamiento del problema. En la actualidad, Perú está atravesando diversas crisis de índole política, económica, sanitaria, entre otros. Ante ese entorno problemático, es importante velar por la estabilidad macroeconómica y la producción en el Perú. Por lo que si bien el Producto Bruto Interno mide el nivel de producción en el Perú, es importante analizar los factores que lo condicionan. En el Perú se hace uso de la fórmula general, siendo el PBI igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Dentro de las exportaciones encontramos diversos productos, también llamados productos tradicionales y productos no tradicionales. Adicionalmente tenemos también lo que son los servicios exportados. Sin embargo, sectores específicos como el minero son determinantes. Además, Perú en los últimos años se ha obtenido estable en cuanto a las fluctuaciones del dólar antes de la llegada de la pandemia, siendo uno de los pocos países en América Latina y el Caribe resultando beneficioso para los exportadores. Una de las razones por la cual se vuelve volátil el tipo de cambio es por la incertidumbre, ya sea por el tema de una posible crisis, los cambios presidenciales o las elecciones, entre otras cosas. Por lo que nos hacemos la siguiente interrogante. Como problema general, ¿existe una relación positiva entre las exportaciones de cobre y oro y el tipo de cambio en el PBI durante los años 2015 al 2020? Como problemas específicos tenemos tres. Las exportaciones de cobre influyen positivamente en el Producto Bruto Interno durante los periodos comprendidos de 2015 al 2020. 2. Las exportaciones de oro influyen positivamente en el Producto Bruto Interno durante los periodos de 2015 a 2020. Y por último, el tipo de cambio tiene una relación positiva con el Producto Bruto Interno durante los periodos 2015 al 2020. Les paso con mi compañera para que les hable sobre la justificación del problema. Continuamos con la justificación del problema. Nosotros la investigación que realizamos tiene como finalidad identificar la relación entre tres variables. La primera variable que hemos tomado en cuenta son las exportaciones mineras, específicamente dos productos que son el oro y el cobre. La segunda variable es el crecimiento económico del Producto Bruto Interno y a su vez analizarla con respecto a la tercera variable, que sería el tipo de cambio que se ha considerado durante el periodo 2015 y 2020. La justificación que hemos realizado la hemos hecho en base a tres criterios fundamentales, las que son el valor crítico, la utilidad metodológica, la implicancia práctica de la investigación. El primer criterio
que es el valor teórico, en cuanto a los valores, a los resultados que hemos obtenido o que vamos a obtener mediante el transcurso de nuestra investigación, se puedan predecir en cualquier contexto que presente la misma problemática, analizando el panorama de la relación del tipo de cambio de las exportaciones del oro y el cobre, y ambas con respecto al PBI, cómo es también que este comportamiento, cómo es que la tasa de conversión influye en las exportaciones del país. Además, vamos a llenar vacíos, por decirse así, con respecto a llenar vacíos de la investigación, con conocimientos que nosotros ya tenemos respecto a las variables que ya hemos propuesto y que también hemos logrado investigar. Anteriormente ya se han realizado investigaciones con respecto al cobre, al oro, al PBI, con respecto al tipo de cambio. Sin embargo, la investigación que nosotros estamos haciendo se está presentando bajo un modelo de correlación causal. Respecto a la utilidad metodológica, que es la segunda variable, perdón, el segundo criterio que hemos tomado en cuenta, a partir de los resultados que estamos obteniendo de la investigación, se optará por realizar métodos cuantitativos, una mayor información tanto del producto del oro como del cobre, mediante técnicas estadísticas en el mercado peruano. Y a su vez, demostrar su confiabilidad y validez. Nuestra información obtenida servirá para analizar el comportamiento del tipo de cambio de las exportaciones en general. Finalmente, cuando a la implicancia de la práctica, a partir del resultado de esta investigación, los principales beneficiarios consideramos que serán los exportadores, debido a que podrán saber con exactitud la influencia del tipo de cambio que puede haber de las exportaciones mineras con respecto al PBI peruano, conocer un pequeño cambio. Sabemos que un pequeño cambio en las divisas puede llegar a alterar muchos factores. Esto podrá ayudarles a ellos a conocer un poco más antes de invertir tal vez, y asimismo se obtendrá una proyección a futuro en cuanto al alza o baja de una moneda frente a, a las demás exportaciones en general. Ok, para realizar nuestro trabajo de investigación hemos tomado en cuenta antecedentes, investigaciones, estudios que se han realizado con anterioridad. Hemos tenido una lista de antecedentes. Sin embargo, en la presentación estamos tomando en cuenta dos que consideramos que son una de las más importantes. La primera, que es el estudio de Montalbán y Silva, que fue el año pasado, en el 2020, el cual su estudio se realizó con el propósito de investigar los factores económicos del cobre que influyen en el crecimiento económico del Perú durante un periodo específico que fue el 2010 y el 2019. En este periodo nos comenta que sí existe una relación positiva efectivamente entre el cobre y el PBI peruano, específicamente el cobre, debido a que observa que las exportaciones del cobre, el precio internacional de dicho ya metal, la inversión en el sector minero, llegan a jugar un rol muy importante dentro del crecimiento económico del Perú. Esto a la larga, obviamente, no, nos comenta que va a generar que posibles inversionistas extranjeros lleguen al Perú a, a querer invertir. Dentro de su investigación nos comenta que el 40% de las inversiones mineras se dirigen a la extracción del cobre, llegando a la conclusión que ante un posible incremento de las inversiones mineras, esta llegaría a generar un incremento grande en el PBI peruano, casi del 20%. Sin embargo, también nos comenta que existe una incertidumbre dentro de las inversiones que podrían llegar a tomar un efecto negativo, algo del 8% que podría llegar a afectar a la economía peruana. El segundo antecedente que vamos a mencionar es el de Bautista en el año 2014. Él realizó una investigación con la finalidad de analizar la incidencia de las exportaciones mineras del PBI en el Perú durante un periodo de 1994 y 2002 exactamente. En este estudio él nos comenta que busca analizar la evolución de los precios de las exportaciones mineras
la cantidad que se llega a exportar, que llega a salir del Perú, y cómo logra cuantificar el conocimiento que ha obtenido la minería con respecto al Producto Bruto Interno. Cómo ha llegado a crecer este sector específicamente, que es la minería, a favor del PBI peruano, y como consecuencia se llega a comprobar que el sector minero es uno de los sectores, o sea, es uno de los sectores más importantes que aporta más al PBI peruano. Específicamente nos comenta sobre un periodo que es el periodo 2001 y 2006, donde se llegó a conseguir una participación mayor al 6%. Pero también nos dice que hay ciertas épocas donde este ha decaído su participación respecto al PBI. En el año 2002 específicamente nos comenta que fue cuando decayó y pudo llegar a afectar bastante al PBI peruano. Ok, para realizar nuestro proyecto de investigación hemos tomado en cuenta objetivos, tanto un objetivo general y objetivos específicos. Con respecto al objetivo general, analizar la relación del tipo de cambio, la exportación del cobre y el oro en el PBI durante el periodo 2015-2020, y hemos tomado en cuenta tres objetivos específicos, que serán el primer objetivo específico sería analizar la relación del tipo de cambio, la exportación del cobre con respecto al PBI durante el periodo 2015 y 2020. El segundo objetivo específico sería analizar la relación del tipo de cambio, la exportación del oro en este caso, y con respecto al PBI durante el 2015 y 2020. El objetivo específico 3 sería analizar la relación de la exportación del oro con respecto al PBI durante el 2015 y 2020. Ok. También hemos tomado en cuenta hipótesis. Tenemos una hipótesis general e hipótesis específicas. La hipótesis general que hemos tomado es que existe una relación positiva entre el tipo de cambio, la exportación del cobre y el oro, con respecto al PBI durante este periodo que es el 2015 y el 2020. Y las hipótesis específicas serían tres, que las hemos dividido en hipótesis nula e hipótesis alternativa. La primera hipótesis específica que tenemos es la tenemos hipótesis nula, que sería el tipo de cambio que influye de manera positiva en el PBI durante el periodo 2015 y 2020. Y la hipótesis alternativa sería el tipo de cambio que no llega a influir de manera positiva en el PBI durante el 2015 y el 2020. La segunda hipótesis específica que hemos tomado en cuenta, la hipótesis nula, sería la exportación de cobre influye de manera positiva en el PBI durante el 2015 y 2020, y la hipótesis alternativa, que sería que la exportación del cobre no llegue a influir de manera positiva en el PBI durante el 2015 y el 2020. Y finalmente, la tercera hipótesis específica que tenemos es que la hipótesis nula sería que la exportación del oro influye de manera positiva en el PBI durante el periodo 2015 y 2020, y la hipótesis alternativa sería que la exportación del oro no llega a influir de manera positiva en el PBI durante el periodo 2015 y 2020. Para el marco teórico tenemos las siguientes teorías. Primero, teoría de la ventaja comparativa elaborada por David Ricardo nos explica cómo es que un país ante diferentes combinaciones de productos a producir, este debe elegir especializarse en unos cuantos para así lograr mayor eficiencia y por lo tanto mayor beneficio económico. De igual forma tenemos la teoría moderna del comercio, en la cual, si bien teníamos la teoría clásica en la cual no estaban incluidas las imperfecciones del mercado, esa nueva teoría pues incluye a través del comercio internacional los factores como el monopolio y los mercados imperfectos. De esta forma se nos dice que los países ante esas formas de competencia irregulares igualmente producen productos semejantes pero diferenciados. Por otro lado tenemos a las exportaciones y crecimiento económico, en el cual ya sentamos la base para poder decir con autoridad que las exportaciones sí tienen una correlación positiva con el producto interno del país y en sí con el crecimiento económico.
De acuerdo al modelo macroeconómico keynesiano, se nos dice que ante un equilibrio macroeconómico, el gasto autónomo es equivalente al valor de producción de dicho país. Es decir, que el gasto está correlacionado con o está relacionado con el comercio exterior. Para el marco conceptual tenemos en primer lugar la regresión lineal múltiple, la cual nos permite estimar la tendencia de una variable obtenida de un conjunto de valores de esta misma variable. En cuanto al modelo de Coase, podemos decir que es un modelo de expectativas adaptativas y de ajuste parcial de un modelo de autorregresivo. En cuanto a la heterocedasticidad, tenemos que esta se da en el modelo cuando la distribución de los términos de perturbación son diferentes para cada valor de la variable explicativa. En cuanto al método de mínimos cuadrados ordinarios, tenemos que esto nos sirve para poder estimar los parámetros de una ecuación que está entrelazada entre un sistema de ecuaciones. En cuanto a la autocorrelación, esta se da cuando los valores de perturbación son diferentes para según cada momento del análisis del modelo. En cuanto a la multicolinialidad, esta se da cuando las variables son semejantes y por lo cual nos impide o nos dificulta tener una interpretación individual de cada uno de los términos cuando se da la condición de ceteris paribus. A continuación vamos a aplicar la muestra y serie. Según el autor Lilia, defina la muestra como un subconjunto del universo desde la estadística, pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. En este estudio se tomará el periodo desde 2015 hasta el 2020, obteniendo los datos de forma mensual. En instrumentos de investigación, las variables comprometidas en la investigación provienen de fuentes externas, que son dos, MINE y PROMPERU, hemos tomado en cuenta, de la cual se extrajo información fundamental permitiendo obtener cifras específicas registradas en tablas de Excel. Es por ello que no se usa un instrumento de forma directa. Procedimiento de recolección de datos. Tenemos tres variables, que es el PBI, la exportación de cobre, la exportación de oro. En esta sección se señala cómo fue el desarrollo de recolectar la información del presente trabajo. La variable PBI, medida en millones de dólares, al no encontrarse de manera mensual, se estima conveniente optar dentro del mismo resumen de series estadísticas en la periodicidad de forma trimestral. Además, se pudo hallar variables independientes tanto de la exportación de cobre y exportación de oro. Vamos a explicar cada una de estas. Exportación de cobre. Los datos se consiguieron del Banco Central de Reserva del Perú. Esta variable independiente está evaluada en millones de dólares en valor FOB. Y exportación de oro. Igualar la unidad de medida de las variables de manera trimestral resultó ser adecuado, ya que permanecía una cantidad moderada de datos. Por último, el plan de análisis. Se inicia con las estadísticas descriptivas de cada variable, los cuales indican media, mediana, máximo y la kurtosis. Se desestacionaliza la serie, ya que el comportamiento no nos permite tomar un buen modelo, y se realiza la media del census X13. Luego de eso, se transforma un logaritmo las variables. En resultado de esto, la variación estándar disminuye. El resultado final indica que ante un cambio de las exportaciones de este bien, en el PBI crece 0.13%, en cambio el bien L por 2 va a crecer 0.20%. Además, se puede visualizar que en el tercer y cuarto mes del 2020 hubo pérdidas para el crecimiento económico, a diferencia de los años anteriores. Gracias. Continuando con la exposición, la vamos a exponer acerca de los resultados obtenidos. Luego de corregir nuestro modelo inicial que presentaba problemas de significancia y de estacionalidad, podemos decir ahora sí que todas las variables son significativas a un 5% de nivel de confianza. Por ejemplo, el logaritmo de x1, que viene siendo el tipo de cambio, tenemos una probabilidad de 0.0308, lo cual viene siendo menor al 5%. El
LX2, que viene teniendo una probabilidad de 0.01, que de igual manera también sigue siendo menor a 0.05, y un L3, que es la exportación de oro, con un 0.03 siendo menor a 0.05. Por otro lado, tenemos también un R cuadrado ajustado de 0.97, que nos quiere decir de que este modelo es sumamente bueno, y también con un Durbin-Watson de 1.81 nos quiere decir de que el modelo, al estar cercano a 2, no presenta problemas de autocorrelación. Bueno, en pruebas de validación, acerca de la prueba de normalidad, podemos hablar en primera que tiene kurtosis 3.41 y una simetría de 0.63. Eso quiere decir de que presenta una distribución asimétrica negativa, y adicionalmente también es leptocúrtica. Por otro lado, también tenemos lo que es el Harke-Vera con un Harke-Vera de 5.290519 y una probabilidad de 0.07, lo cual nos quiere decir de que este modelo presenta una normalidad, debido a que la probabilidad es mayor a 0.05 y el Harke-Vera es menor a 5.99. Tenemos también la prueba de multicolinealidad. En este caso, hemos decidido hacerlo con un BIF. Por ejemplo, en LX1, que es el logaritmo del tipo de cambio, con un BIF de 1.0720, LX2, que viene siendo la exportación de cobre, que es 2.0117, y LX3 con un BIF de 1.9128. Esto quiere decir de que al ser todos los BIF menores a 10, significa que no tienen problemas de multicolinealidad. Por otro lado, en la prueba de autocorrelación tenemos la prueba de Bruch-Godfrey. Nosotros estamos viendo con un chi cuadrado, la probabilidad con un chi cuadrado de 0.7181. Este viene siendo mayor a 0.05, lo cual nos quiere decir de que este problema no presenta problemas, de que este modelo no presenta problemas de autocorrelación. Continuando con la discusión, tenemos que, en cuanto a la prueba de heterocedasticidad, utilizamos el test de Breusch-Pagan-Gottfried, para lo cual tenemos que el chi cuadrado es de 0.8589, lo cual nos dice que es mayor al 5%, por lo cual confirmamos que en el modelo se presenta homocedasticidad y no heterocedasticidad. Continuando con la prueba de linealidad, tenemos el test de Ramsey, el cual está en 0.1493 para el estadístico, lo cual también es mayor al 5%, por lo cual también confirmamos que hay linealidad en el modelo. Y por último, para las pruebas de estabilidad utilizamos la prueba de estabilidad Coulson y la prueba de estabilidad Coulson cuadrado, para lo cual tenemos que en ambas pruebas tenemos que la recta del modelo regresivo está por dentro de las bandas de confianza, por lo cual podemos confirmar que el modelo es estable. En cuanto a las discusiones, las hemos dividido en tres, respecto a los antecedentes, respecto al marco teórico, respecto a la hipótesis. Respecto a los antecedentes, podemos confirmar los postulados de los autores vistos en los antecedentes, que nos indicaban que hay una relación entre las exportaciones y el PBI, y esta relación es una relación que es...
Cuadrado. 1, 2. Continuando con la discusión, tenemos que para la prueba de heteroscedesticidad, utilizamos el test de Breusch-Pagan-Gottfried, para lo cual encontramos que la probabilidad del chi cuadrado está por encima del 0.05 por lo cual rechazamos que haya heteroscedesticidad y confirmamos que hay homoscedesticidad en el modelo. Respecto de la prueba de linealidad, encontramos que utilizando el test de Ramsey, la probabilidad del estadístico es que es de 0.1493, lo cual también es mayor que el 5%, por lo cual aceptamos que hay linealidad en el modelo. Y por último, en cuanto a la estabilidad del modelo, tenemos que las dos siguientes pruebas, que es la estabilidad de Coulson y la estabilidad de Coulson cuadrada, para el cual encontramos que la recta del modelo regresivo está por dentro de las bandas de confianza que proyectan esas pruebas, por lo cual confirmamos que hay estabilidad en el modelo. Respecto a la discusión dividida entre antecedentes, marco teórico y según las hipótesis, encontramos que para los antecedentes, según los postulados que planteaban nuestros autores, estos mencionaban que había una relación entre las exportaciones y el PIB. Además, esta relación tenía una consecuencia positiva, es decir, que a un momento de la exportación había un momento del crecimiento económico a través del PIB. Esto fue confirmado a través de nuestro modelo, para lo cual tenemos que, por cada aumento porcentual del tipo de cambio, tenemos un aumento en el PBI de 0.12. Por cada aumento porcentual de las exportaciones de cobre, tenemos un aumento de 0.02. Y por cada aumento de las exportaciones de oro, tenemos un aumento de 0.04. Por lo cual confirmamos que los postulados de nuestros antecedentes. Además, tenemos, según el marco teórico, que el modelo sí es consistente. Al principio encontramos problemas con la estacionalidad, por lo cual tuvimos que desestacionalizar las variables. Seguidamente encontramos algunos quiebres estructurales que se explicaban según las fechas en las cuales se encontraban. Por ejemplo, en algunas fechas, como por ejemplo el 2020, encontramos unos quiebres debido a la caída del PBI y a los niveles de exportación en algunos otros casos. Para eso tuvimos que contener estos quiebres a través de variables dummies o variables dicotómicas. Y en cuanto a las hipótesis, encontramos que en las tres hipótesis específicas, aceptamos la hipótesis nula, por lo cual determinamos que sí existe una relación de causalidad positiva entre los tres tipos de variables independientes que tenemos y la variable del PIB, que es nuestra variable dependiente. Ok, finalmente tenemos las conclusiones y las recomendaciones de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se ha enfocado, como ya mencionamos, en el análisis de las exportaciones mineras, específicamente cobre y oro, con relación al tipo de cambio y al PBI durante el periodo 2015 y 2020. Esta investigación nos ha llegado a obtener hallazgos y conclusiones, las cuales hemos tomado en cuenta dos. La primera es que sí se acepta la hipótesis general que tomamos y que mencionamos al principio, debido a que sí existe una relación positiva entre el tipo de cambio, la exportación del cobre y el oro y el PBI durante este periodo. Además se considera no significativa, ya que el p-value que hemos tenido como resultado es de 0.0709, siendo este mayor al nivel de significancia que sabemos que es de 0.05. Como observamos, según los resultados, las exportaciones de cobre y oro y la inversión en este sector son muy importantes para el crecimiento económico, lo cual ha permitido que el crecimiento se mantenga en el tiempo, reflejándose una estabilidad económica, y lo cual ha favorecido claramente porque ha llamado a inversión extranjera que llegue a invertir aquí en el país. La segunda conclusión es que se determinó mediante el análisis de
colinealidad es que no existe una relación clara entre la exportación del cobre, que en los resultados lo hemos interpretado como el X2, y el tipo de cambio que lo hemos interpretado como el X1, por lo que uno no llega a afectar al otro y así invalida la hipótesis alternativa de una relación entre ambas variables. Finalmente tenemos recomendaciones. En este caso, la primera recomendación es que la inversión extranjera que genera minería, que genera ya la minería aquí en el Perú, debido a las buenas expectativas que presenta, demuestra que el Perú sí está listo para seguir exportando mayor producción, ya no necesariamente de estos dos metales, puede que sí, pero en general, lo cual es recomendable que se mantengan dichas expectativas, ya que jala la inversión extranjera, inversión que nos ayuda a crecer como país, e impulso del crecimiento peruano y sobre todo el crecimiento notable de la empleabilidad que puede llegar a haber. Y la última recomendación es que el incremento de las exportaciones mineras, si bien es cierto, las exportaciones mineras o el sector minero llega a aportar mucho al PBI peruano, pero no mantenernos en eso de que solamente este sector nos puede ayudar, sino aprovechar otros sectores que pueden llegar a apoyar también y que lo vienen haciendo, ya que sabemos que los recursos pueden llegar a agotarse. No sabemos cuándo, no sabemos el por qué, pero puede llegar a pasar. Esto es de sumo interés, ya que las exportaciones deben crecer, pero no necesariamente solamente en un sector, sino en todos. Este crecimiento en el PBI peruano sería bueno que reciba contribuciones de otros sectores económicos y se logre un trabajo conjunto haciendo crecer la economía peruana. Eso es todo, muchas gracias.